Nace en Cabra en 1824 y muere en Madrid en 1905. Escritor y crítico español, cuya obra se inscribe en una corriente estética opuesta al realismo naturalista. Político y diplomático, fue un hombre culto y refinado, cuyo hedonismo no estuvo desvinculado de sus numerosas aventuras, incluso de su tardío y desgraciado matrimonio con Dolores del Albar, a la que le sacaba el doble de edad. Se inició como teórico literario con ensayos literarios en 1844, libro que fue destruido casi en su totalidad, y con críticas y recesiones en diversos diarios y revistas españolas e hispanoamericanas. En estos también escribió cuentos y novelas por estrategas, pero su entrada definitiva en la narrativa se produjo tardíamente, cuando dio a conocer Pepita Jiménez, en 1874, la novela española más popular del siglo XIX, en la que no obstante sus notas costumbristas y su temática amorosa de corte romántico, concretó literariamente sus posturas antirrealistas, sus inquietudes formales y su voluntad de definir una prosa y un estilo depurados. Más tarde, dio a conocer Las ilusiones del Dr. Faustino, 1875, publicada por El Estratega. El Comendador Mendoza, 1877. Pasarse de listo, 1878. Y Doña Luz, 1879. Tras un largo paréntesis y afectado por una progresiva ceguera, aparecieron Juanita la Larga, en 1896, también publicada anteriormente por Estrategas, y Morsamor, en 1899. Su dominio de una depurada técnica narrativa le permitió valerse de recursos expresivos, que ampliaron los registros temáticos de sus novelas, consideradas en sí mismas cuentos rosas por algunos críticos. De hecho, como apuntó José F. Montesinos, sentía cierto menosprecio por esas obras de imaginación o de entretenimiento, como las llamó, que siempre le parecieron sacadas de quicio, cuando cogían problemas arduos o se hacían eco en cuestiones ajenas al puro goce estético. En el caso de Pepita Jiménez, el recurso epistolar para narrar la historia le permitió abrir otros puntos de vista, entre los cuales el narrador marca un irónico y crítico distanciamiento que acentuaba su idea básica de que toda la obra de arte debía aspirar por el principio a la belleza. De ahí que encargara contra la indicencia docente y humanitaria de los naturalistas. También atacó las formas retóricas de los nuevos filósofos y políticos, aunque él mismo escribió cuentos filósofos, al modo de Voltaire, como El pájaro verde, 1860, y La buena dama, 1894. Para algunos historiadores de la literatura española, su verdadera importancia hay que buscarla como ensayista, en particular en libros como De la naturaleza y Carácter de la novela, 1860, cuya publicación precedió su registro en la Real Academia Española, y sobre todo apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas, 1886 a 1887. En esta última obra confrontó su tesis con la de Emilia Pardo Bazán y otros naturalistas, y abogó por un arte narrativo, comprometido con la verosimilidad artística y consecuentemente desvinculado de toda ideología o fidelidad a la realidad social. Obra de Juan Valera. Escribió novelas como Pepita Jiménez, Las ilusiones del Dr. Faustino, El Comendador Mendoza, Pasarse de listo. Cuentos como Cuentos y chascarrillos andaluces, El pájaro verde, La buena fama, Garuda o la cigüeña blanca, La muñequita. Teatro como Asclepigenia, Gopa, La venganza de Atahualpa, Lo mejor del tesoro, Estrago de amor y de celos. También escribió ensayos como De la naturaleza y del carácter de la novela, Ventura de la Vega, de romanticismo en España y de Espronceda, Notas diplomáticas, Carta desde Rusia. De poesía, a principios de 1840, cultivó un cierto romanticismo, pero pronto se decantó por la inspiración clásica y los temas antiguos, y escribió ensayos poéticos en 1844. Y por último compró un amplio número de traducciones de poesía de otras lenguas, destacando con ello no solamente su vocación poética, sino también su manejo de diferentes idiomas. Por ejemplo, Daphnis y Chloe de Longo, en 1880, traducciones de poemas de Lord Byron, Thomas Moore, de Daniel Alemán, Juan Fasderar, Víctor Hugo, Almeida Garrett, entre otros. Y también poesía y arte de los árabes en España y Sicilia. Pepita Jiménez. Fue escrita por Juan Valera a finales del siglo XIX,
Concretamente, la obra se publica por primera vez en 1874, logrando convertirse rápidamente en una novela de éxito internacional y en uno de los libros clave de la narrativa española. Se encuadra dentro del estilo realista. Sin embargo, en su novela se aleja de algunas de las directrices de esta corriente. Por ejemplo, no es tan incisivo a la hora de mostrar la parte más desagradable de la sociedad, cosa que sí hicieron sus contemporáneos. Para lograrlo utiliza un tono y una visión algo más idealizadora de lo que describe. No obstante, Pepita Jiménez no deja de ser una novela decimonónica que ayuda a comprender el contexto de este siglo y los conflictos que se daban por aquel entonces. En concreto se nos presenta la batalla interna que hay en Luis de Vargas, el protagonista. Quizás el elemento más característico de esta obra, que se trata de una novela epistolar, y en este tipo de novelas el narrador cuenta la historia a través de las cartas. La historia cuenta que Luis de Vargas, un joven español y apuesto, quien se encuentra haciendo estudios de seminarista, decide regresar a su pueblo de origen para pasar unos días de descanso, antes de entregarse por completo a la vida religiosa. Al llegar a su pueblo, se entera que su padre, don Pedro de Vargas, se dispone a casarse. Según lo anterior, el padre del joven Luis ha decidido unirse en matrimonio con Pepita Jiménez, una hermosa muchacha de apenas 20 años de edad, quien se había quedado viuda de su tío Gumersindo, que le llevaba ya casi 60 años de diferencia. Por otra parte, el encuentro entre Luis y Pepita genera una gran química, sobre todo para el joven seminarista, quien ha pasado toda su adolescencia internado en un centro religioso, formándose como futuro cura. Por ende, la conexión con Pepita es una experiencia nueva para él. Por consiguiente, comienza a presentarse en Luis un cuestionamiento y conflicto interno entre el amor por Pepita y su vocación sacerdotal. En este sentido, surge la sátira del pecado por lo que siente y el amor hacia Pepita. Además, en el conflicto se encuentra otro elemento, el amor a su padre, quien representa a su vez un rival. En esta situación, el joven seminarista decide escribir cartas para contar lo que está pasando. En un primer momento, Luis decide irse del pueblo y olvidarse de todo aquello, pero Pepita no está dispuesta a perder su amor. Así, la joven finge manifestar problemas de salud para detener a Luis. El joven seminarista decide quedarse y Pepita aprovecha la oportunidad de convencer a Luis para que acepte su amor por ella y le confiesa a su padre los sentimientos que tiene hacia ella. Al respecto, Luis toma la decisión de hablar con su padre, con la sorpresa de encontrar su comprensión de su parte, a reconocer al amor entre ambos jóvenes. Se nos plantean dos temas. Por un lado el amor, una especie de amor prohibido e inconfesable. Por otro lado la dificultad de elección entre dos opciones de suma importancia para el protagonista. Ordenar al sacerdote o dejar la vocación por amor y casarse. Vemos estos dos temas impregnados en el desarrollo del libro. Los personajes principales son Pepita Jiménez, que es una joven pueblerina viuda de su tío Gumersindo, quien se enamora de Luis de Vargas. Luis de Vargas, que es un estudiante seminarista, atractivo, decidió entregarse al celibato y a Dios, hijo de don Pedro de Vargas, quien se enamora de la joven Pepita. Los personajes secundarios son don Pedro de Vargas, que es padre del joven Luis y hacendado acomodado que pretende casarse con Pepita, el señor vicario, que es consejero de Pepita y amigo de su familia, Antoñona, que es una cuarentona nodriza quien funge de ama de llaves de la casa de Pepita Jiménez, el señor Gumersindo, que es tío y esposo de Pepita durante 3 años hasta que fallece, y el señor Deán, que es tío de don Luis y hermano de don Pedro de Vargas. Y por último, los personajes ocasionales son el conde Guenazahar, que es un sujeto obsesionado con Pepita, que no soportaba los rechazos de la joven y por eso decide desacreditarla en su pueblo, hasta enfrentarse por su amor con Luis de Vargas. El currito, que es pintoresco primo de Luis de Vargas, mal hablado y ordinario, y doña Casilda, que es tía del joven Luis y madre del currito.